Aquí tenemos un PureTech, motor que ha dado de comer a tanto creador de contenido. Mira que le han echado leña al pobre PureTech. Bueno, el PureTech ya tiene una fama, bien sea por bien o por mal, que para este caso es por mal. Y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es, voy a comentarte los comunicados que ha sacado el grupo Stellantis, antiguo PSA, en relación a las dudas más comunes de los usuarios, es decir, de los propietarios de vehículos equipados con estos motores y qué es lo que deben hacer ante cada escenario que se presenta. Un vídeo muy interesante donde vamos a aclarar muchísimas dudas y muchísimas tonterías que están circulando por ahí. No te digo más nada, así que dentro vídeo. Tengo el ordenador aquí, voy a ir leyendo. Entonces, preguntas y respuestas. Pregunta, ¿cuál es el problema? Pregunta un cliente. La correa de distribución puede ser atacada químicamente por aceite envejecido y degradado. El material de la correa puede obstruir los filtros en el circuito de lubricación, lo que puede provocar un problema de presión de aceite. Es lo que contesta Stellantis. Número 2. ¿Cuál es el periodo de producción de los vehículos afectados? Stellantis contesta. De abril del 2014 al 20 de junio del 2022. Leemos en los medios de comunicación y redes sociales que rechazáis el apoyo. Lo que le dice alguien a Stellantis. Y Stellantis contesta. Esto es incorrecto. Todas las solicitudes recibidas y que cumplen con las condiciones de garantía son soportadas. Durante el periodo legal, dependiendo del país, los clientes están cubiertos por el 100% de las piezas y mano de obra. Más allá de este periodo, hemos decidido ofrecer una extensión de garantía excepcional del 100% en piezas y mano de obra hasta 10 años / 175.000 kilómetros del vehículo. Vale, y hago un paréntesis aquí. Lo que yo estoy leyendo es un comunicado oficial de Stellantis que te puede gustar o no te puede gustar, o puedes decir que es mentira o puedes decir que es verdad. Esa es tu opinión, es tu reacción y tu decisión. Lo que estoy diciendo es real, esto es así y lo dice la marca. Si hay algo que no te gusta, yo no tengo la culpa, yo solo transmito la información que recibo. Bien, dicho esto, seguimos. Es nuevo. Anteriormente la garantía ampliada cubría el vehículo hasta 6 años o 100.000 kilómetros. La cobertura se amplía ahora a 10 años / 175.000 kilómetros de piezas y mano de obra a partir del 18 de marzo del 2024, marzo de este año. Preguntan, ¿cuáles son las condiciones que se deben respetar? Que el mantenimiento se haya realizado de acuerdo con el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante con cualquier profesional de la automoción. Esto es importante, no tienes que haber hecho el mantenimiento en el servicio oficial. Obviamente que sí, en un taller legal. Que el diagnóstico y la reparación deben realizarse en la red autorizada. El diagnóstico de esta avería tiene que ser hecho en la red autorizada, tanto como la reparación. Y ponen nota, no requerimos el 100% de las facturas de mantenimiento, sino solo las 3 últimas con una tolerancia de 3 meses / 3.000 kilómetros. O sea que tampoco, esto lo dice Stellantis. Y sí, oh, eso es mentira, yo fui por ahí. Bueno, hay una serie de condiciones y cosas que habrá que cumplir. Para eso es el vídeo, para eso están las redes, para eso están los correos, los teléfonos, las páginas web. Hay que averiguar. Tengo mi coche revisado y reparado fuera de la red autorizada. ¿Está cubierto? Interesante esta pregunta. Hay que distinguir entre mantenimiento y reparaciones. Pone aquí Stellantis. Mantenimiento. Siempre y cuando el mantenimiento se realice de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, comprobante igual factura de mantenimiento, su vehículo es elegible para la cobertura de acuerdo con su antigüedad y kilometraje, independientemente del profesional automotriz seleccionado. Reparaciones. Para poder beneficiarse de la cobertura total o parcial, el diagnóstico y las reparaciones deben realizarse en la red autorizada. Es decir, si tú tienes este problema, vas y lo reparas en otro taller, de momento no contemplan que les lleves la factura para que te lo paguen. ¿Eurorepar Car Service forma parte de la red autorizada? No. ¿Por qué? Eurorepar Car Service es una marca independiente de la red multimarca como Norauto, Midas, Speedy, Bosch, Car Service, etc. Como tal, no está autorizado a aplicar medidas de garantía ni a hacer frente a campañas de recuperación del fabricante. Siguiente, el cumplimiento del plan de mantenimiento garantiza que no haya avería. Ningún fabricante, responde Stellantis, ningún fabricante puede garantizar esto y esta es la razón por la que los vehículos nuevos se venden con una garantía contractual. Sin embargo, el incumplimiento del plan del mantenimiento es un factor agravante.
Decís que cubrís el cambio de correa hasta 10 años / 175.000 kilómetros, pero mi plan de mantenimiento estipula que la correa debe reemplazarse cada 6 años / 100.000 kilómetros. ¿Quién paga? Muy interesante esto. Y conteste Stellantis. En ausencia de una incidencia en la correa antes de la primera fecha límite de sustitución recomendada por el plan de mantenimiento, 6 años / 100.000 kilómetros, el cliente deberá asumir el coste de la sustitución por mantenimiento de la correa él mismo. En caso de incidencia en la correa que se produzca antes de la primera fecha de sustitución recomendada por el plan de mantenimiento, 6 años / 100.000 kilómetros, la sustitución de la correa es susceptible de cobertura por parte del fabricante, siempre que se cumpla el plan de mantenimiento. Y pone después, en ambos casos la correa sustituida sigue siendo elegible para la cobertura del fabricante de hasta 10 años / 175.000 kilómetros, antigüedad del vehículo, siempre que se cumpla con el plan de mantenimiento. Hace mucho hincapié en lo del plan de mantenimiento. Otra pregunta, ¿cómo sé si mi correa necesita ser reemplazada cada 6 años / 100.000 kilómetros o cada 10 años / 175.000 kilómetros? ¿Qué vehículos se ven afectados? Y dice Stellantis, la información está disponible en el manual de mantenimiento del vehículo. En caso de duda o pérdida, el taller autorizado podrá informar a su cliente sobre la base del número de bastidor del vehículo. Es decir, con el bastidor vas al servicio oficial. Y después pone aquí, intervalo 6 años / 100.000 kilómetros, todos los vehículos Opel y Vauxhall, todos los vehículos Citroën, Peugeot y DS producidos a partir de abril del 2017. Y luego pone, intervalo 10 años / 175.000 kilómetros, todos los vehículos Citroën, Peugeot y DS producidos hasta marzo del 2017. ¿Cómo saber si un vehículo es elegible para la garantía extendida? Importante, la garantía extendida solo cubre los vehículos producidos hasta el 20 de junio del 2022. Es decir, si tu coche es de agosto del 22, no está contemplado en la garantía extendida, por lo que dice esto. Para vehículos fabricados antes de esta fecha, en caso de incidente, debe registrarse durante el periodo comprendido entre el inicio de la garantía contractual, información disponible en la red autorizada, hasta el final del periodo de garantía, el periodo de extensión de la garantía. Es decir, pone ejemplo, si la garantía contractual comienza el 1 de diciembre del 2015, es igual a elegibilidad hasta el 30 de noviembre del 2025. Si el kilometraje es inferior a 175.000 kilómetros y cumplimiento del plan de mantenimiento. Bien, ahora le preguntan por la retroactividad. Retroactividad. ¿Planeáis reembolsar a los clientes que ya pagaron las reparaciones antes de la implantación de la nueva política de hasta 10 años, 175.000 kilómetros? Hombre, yo preguntaría eso. A ver. Y responden, actualmente estamos trabajando en ese punto. Actualizaremos esa información en abril. Estamos a julio, yo no he escuchado nada. Yo no he escuchado nada, no quiere decir que no se haya dicho nada. Yo no he escuchado nada. Es probable que se haya dicho algo. ¿Cuánto dura el tiempo de inmovilización? Dice Stellantis, varía según la naturaleza de la reparación y el punto de venta, porque no se nos puede olvidar que esto es lo que dice Stellantis, pero luego cada concesionario, cada servicio oficial tiene una autoridad y una manera de hacer las cosas. Cuidado con esto. ¿Tengo derecho a un vehículo de sustitución mientras dure el trabajo? Según las condiciones contractuales, marca y país. ¿Qué sucede en caso de recurrencia? El vehículo está cubierto hasta 10 años / 175.000 kilómetros, sujeto a condiciones. Es decir, que si te pasa cada 3 años, te va a ocurrir 3 veces cubierto por la garantía y después, tururú. A partir de ahí lo pagas tú. Esta pregunta es muy importante. Niegan que el problema de la correa sea la causa de un problema de seguridad. Sin embargo, han lanzado 2 campañas de recuperación en noviembre del 2020 y diciembre del 2022. Y contesta Stellantis. Stellantis cumple con las normativas de seguridad aplicables a sus vehículos. Cada vez que se nos hace saber un tema que podría afectar la seguridad de nuestros vehículos, se evalúa rigurosamente y se pone en marcha campañas de recuperación si es necesario. Las campañas de recuperación lanzadas en 2020 y 2022 por iniciativa nuestra se pusieron en marcha para advertir de un riesgo potencial relacionado con el sistema de asistencia de frenado. Una vez realizada la campaña, este riesgo deja de existir. Por lo tanto, invitamos a todos los clientes afectados que aún no han visitado a uno de nuestros talleres autorizados a que lleven a cabo esta campaña de retirada lo antes posible. Para saber si su vehículo está afectado, simplemente vaya al sitio web de la marca o ingrese el número BIN en los siguientes enlaces desde España. Y pone los voy a dejar en la descripción del vídeo.
Por si lo quieres verificar, pues lo verifica. En esta ocasión pedimos a nuestra red que también revisara el estado de la correa y le reemplazara si es necesario. De este modo, todos los vehículos, incluidos los mantenidos fuera de nuestra red autorizada, pudieron beneficiarse de esta inspección. Bien. Siguiente pregunta. ¿Puede romperse la correa de repente? Y responde Stellantis, no. No hay riesgo directo de pérdida de transmisión del árbol de leva, sin rotura de la correa, sin cizallamiento de los dientes, etc. En caso de problema, las luces de advertencia o los mensajes pueden iluminarse en el panel de instrumentos y en algunos casos ir acompañados de una pérdida parcial de potencia. Bueno, que la correa no se rompa, vale, pero hemos visto correas sin los dientes y la diferencia entre que no se rompa, que se quede sin dientes a efectos de daño, más o menos lo mismo, ¿no? Y pregunta una persona, recordemos que estas son las preguntas que más le han hecho a Stellantis y estas son las respuestas que Stellantis ha dado. Experimenté una pérdida de potencia al adelantar y no me sentí seguro. ¿Qué ocurre? En caso de pérdida de potencia sigue siendo parcial, por lo tanto el conductor conserva suficiente tracción, así como todas las funciones relacionadas con la dirección, el frenado y las funciones de señalización para mantenerse seguro. El modo degradado para proteger el motor es un estándar aplicado en la industria automotriz. Sí, esto es cierto. No defiendo a la marca, ojo, pero casi todas las marcas tienen un modo de emergencia que llamamos nosotros los técnicos, cada marca lo llama de una manera, que es un modo de reducción de potencia donde te permite llegar a una gasolinera, llegar a un sitio. Esto no es para que sigas circulando así todas tus vacaciones y ya así eso luego traigas el coche. Es para que ruedes hasta una zona segura por si estás en una autopista, una autovía y luego Mira, la siguiente pregunta va relacionada. No me siento seguro cuando me subo a mi coche y me preocupa un fallo en el motor. En caso de problema pueden aparecer luces de advertencia o mensajes en el panel de instrumentos y en algunos casos pueden ir acompañados de una pérdida parcial de potencia. El fallo de motor no ocurre repentinamente. Difiero. Nueva solución técnica. Estáis aplicando una solución técnica con una cadena. Demuestra esto que no confiáis en la correa. Bien, esta pregunta me la he hecho yo 1000 veces. Y contesta Stellantis. En 2022 presentamos una nueva correa que ha sido sometida a pruebas exhaustivas que han confirmado que es una solución fiable, adecuada para las generaciones de motores de gasolina de 3 cilindros, generación 1 y generación 2. La nueva generación de motores de gasolina, generación 3 de 3 cilindros, que supone una importante evolución de la arquitectura, está ahora equipado con una cadena por las siguientes razones principales. Versiones híbridas y aumento de piezas comunes con motores de gasolina de 4 cilindros. Hombre, obvio, nunca ningún fabricante va a admitir que ha habido un error con algo, ¿no? En este caso ellos dicen que el tema de la cadena no tiene nada que ver con que hayan tenido problemas con la correa, lo cual, bueno, ya ahí déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Yo creo que blanco y en botella, ¿no? Bueno, los nuevos motores están equipados con una cadena en lugar de la correa. ¿Puedo reemplazar la correa de mi motor actual por esta cadena? Claro, es lo que mucha gente se pregunta. Pues cojo, si el nuevo viene con cadena, quito la correa y pongo cadena. Y la respuesta es no, es técnicamente imposible. Recuerda que si no estás suscrito al canal, estás tardando en suscribirte, es completamente gratis porque el motor PureTech que salió al principio del vídeo, que lo tengo aquí a un lado, lo vamos a desarmar completo y vamos a explicar paso a paso cada una de las cosas que estamos comentando ahora y todas las averías que hemos ido descubriendo, que hemos ido escuchando. Todas, una por una, las vamos a repasar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo solucionarlo? Todo, ¿vale? Así que, clic. Bueno, aquí hay una persona que dice, dudo en comprar un vehículo nuevo con un motor 1.2 PureTech. ¿Cómo puedo estar seguro de que no tendré un problema con la correa? Y responde Stellantis, los vehículos fabricados a partir del 20 de junio del 2022 ya no se ven afectados, ya que están equipados con una nueva correa. Otra pregunta, ¿cómo se garantizan los vehículos, los VO? Si se compra en la red autorizada más Spoticar, en caso de incidencia no se exigirá justificante de mantenimiento previo a la compra del coche. Si se compra fuera de una red autorizada, en caso de incidente, consulte la pregunta 7, lo que dice que te van a pedir los 3 últimos cambios de aceite, qué aceite le has puesto y todo el rollo. Déjame en los comentarios si quieres que hagamos un vídeo también relacionado con toda la polémica del aceite de estos motores. Pone aquí, en Francia se presentó una demanda colectiva de 4.781.000 demandantes contra Stellantis, por lo que tienen sus motores un grave problema de fiabilidad. Responde Stellantis. Stellantis ha acordado abrir un debate con Maileo para examinar las quejas de sus clientes. No se ha emprendido ninguna acción legal en este momento por iniciativa de Maileo.
Otra pregunta. Decís que el cliente está en el centro de vuestras acciones, pero la realidad es que estáis poniendo nuevas condiciones porque estáis bajo presión. Acción colectiva, caída de pedidos, descuento en coches usados, reputación, etc. Y dice Stellantis, pensamos constantemente en cómo maximizar la satisfacción de nuestros clientes. Ya decidimos extender la garantía en el pasado y hoy Stellantis está reforzando esta extensión de garantía. Bueno, pregunta, esta garantía extendida es una especie de admisión que confirma que su motor EV es un producto defectuoso. Y contesta Stellantis, esta medida excepcional demuestra que Stellantis sitúa la satisfacción del cliente en el centro de sus prioridades. Hombre, hay que reconocer que están haciendo algo. Bien, ¿cuál es el problema? Ya lo hablamos. Vale, aquí pone, naturaleza del problema. ¿Cuál es el problema? En los motores EV atmosféricos el fenómeno del consumo excesivo de aceite está relacionado con la acumulación de la calamina en los segmentos del pistón. Lo veremos cuando desarmemos este motor. Que puede ocurrir en ciertas condiciones de uso y puede requerir el reemplazo del motor. Los motores potencialmente afectados se fabricaron entre junio del 2012 y noviembre del 2016 y ya no están cubiertos. Ojo con eso. En los motores EV2 turbo, el fenómeno del consumo excesivo de aceite puede tener dos causas diferentes según el tipo de motor. Puede producirse suciedad en los segmentos del pistón en algunas condiciones de uso y puede requerir el reemplazo del motor. Los motores potencialmente afectados son las versiones 6.1 producidas entre abril del 2014 y julio del 2018. El separador de aceite puede tener un defecto. En este caso, un simple reemplazo del separador de aceite solucionará el fallo. Los motores potencialmente afectados son las versiones 6.2 y 6.3 producidas entre julio del 2018 y febrero del 2023. Yo creo que entre julio del 2018 y febrero del 2023 salen unos cuantos motores a la calle, ¿no? Para los que no sepan qué es el separador de aceite, es la tapa de válvula. ¿Qué volúmenes? Le preguntan y contesta Stellantis, no divulgamos esa información. Leemos en los medios de comunicación que rechazan cubrir la garantía y contesta Stellantis. En el caso de los motores turbo se atienden todas las solicitudes que se nos dirijan y que cumplan las condiciones de garantía. Durante el periodo de garantía legal, dependiendo del país, los clientes están cubiertos al 100% de las piezas y la mano de obra. Más allá de este periodo, hemos decidido ofrecer una extensión de garantía excepcional del 100% en piezas y mano de obra hasta los 10 años o 175.000 kilómetros del vehículo. Consumo de aceite. Seguimos con esta parte y ya acabamos ya. Es nuevo. En el caso de los motores atmosféricos, la garantía ampliada ha expirado desde finales del 2021. Es decir, los atmosféricos son los que no llevan turbo. En el caso de los motores EV2 turbo, la garantía ampliada cubría anteriormente el vehículo hasta 5 años, 100.000 kilómetros de piezas y mano de obra y hasta 8 años, 150.000 kilómetros en piezas solamente. La cobertura ahora se extiende hasta 10 años, 175.000 kilómetros de piezas y mano de obra a partir del 18 de marzo del 2024. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse? Responde Stellantis, que el mantenimiento se haya realizado de acuerdo con el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante con cualquier profesional de la automoción. Después, que el diagnóstico y la reparación debe haberse realizado en la red autorizada. Es decir, yo no lo puedo reparar, tiene que ser un servicio oficial. Nota, no requerimos el 100% de las facturas de mantenimiento, sino solo las 3 últimas, con una tolerancia de 3 meses, 3.000 kilómetros. Me parece sensato, esto me parece bien. ¿Cómo saber si un vehículo es elegible para la garantía extendida? La garantía extendida cubre los vehículos producidos hasta EV Turbo Generación 1, 11 de febrero del 2022. EV Turbo Generación 2, 22 de febrero del 2023. Para vehículos fabricados antes de esta fecha, en caso de incidente, debe anotarse durante el periodo comprendido entre el inicio de la garantía contractual, información disponible en la red autorizada, y el final del periodo de extensión de la garantía. Ejemplo, si la garantía contractual inicia el 1 de diciembre del 2015, tiene elegibilidad hasta el 30 de noviembre del 2025, siempre y cuando tengan menos de 175.000 kilómetros y cumpliendo el plan de mantenimiento. Otra pregunta, y ya quedan 3. Retroactividad. Mi motor fue reemplazado hace 6 meses por un problema de consumo de aceite cuando mi coche tenía 6 años y 80.000 kilómetros de antigüedad. Cumplía con las condiciones de elegibilidad, pero solo recibí una cobertura parcial. ¿Planean reembolsarme lo que pagué? Bien.
Actualmente estamos trabajando en ese punto. Actualizaremos esta información en abril. Habrá que indagar un poco, ¿no? Si algo sale mal, ¿cuánto me va a costar? Si se cumplen las condiciones mencionadas en la respuesta 7, la cobertura es del 100% de piezas y mano de obra hasta 10 y 175.000 kilómetros del vehículo. En caso contrario, el coste corre a cargo del cliente y dependerá del número de horas de mano de obra y de la tarifa horaria. Por eso digo que cada concesionario, cada servicio oficial es un poco independiente a la hora de decidir un poco qué hacer. No está solo de la mano del servicio oficial. El servicio oficial recibe la incidencia y lo manda a quien tenga que mandarle. Ellos contestan y según lo que conteste, pues transmiten la información o simplemente ya el servicio oficial pues dirá, mira, pues esto, por esto y por esto, no, yo qué sé. ¿Qué sucede en caso de recurrencia? Muy importante. El vehículo está cubierto hasta 10 años, 175.000 kilómetros, sujeto a condiciones. Vale, o sea que con 180.000 kilómetros peta, a pagar. ¿Qué hacer si se enciende esta señal? El cacharrito del aceite. Esta señal de advertencia indica que el nivel de aceite es demasiado bajo y debe reponerse. En el caso de que la luz de advertencia permanezca encendida, le aconsejamos que acuda a uno de nuestros reparadores autorizados para su diagnóstico. Y aquí hay 3 tonterías que, bueno, vamos a terminar de leerlas para ya acabar con esto. Dudo en comprar un vehículo nuevo con un motor 1200 Portage. Vamos, usted y muchísima gente. ¿Cómo puedo estar seguro de que no tendré problemas? Y contesta Stellantis. En el caso de los motores atmosféricos, los vehículos nuevos fabricados desde el 14 de noviembre del 2016 ya no se ven afectados. Insisto, 14 de noviembre del 2016. En el caso de los motores turbo de primera generación, los vehículos nuevos fabricados desde el 11 de febrero del 2022 ya no se ven afectados. Y en el caso de los motores turbo generación 2, los vehículos nuevos producidos desde el 22 de febrero del 2023 ya no se verán afectados. Recuerda que te dejo en la descripción del vídeo las páginas web para que puedas introducir tu bastidor y comprobar si hay alguna campaña para tu vehículo. ¿Cómo se garantizan los vehículos de ocasión? Pues ya lo dijimos. Bueno, esto es todo. Insisto, ¿no te gusta lo que escuchaste? Es lo que dice Stellantis. Yo simplemente leo lo que ha dicho Stellantis que hará. Eso es mentira, Stellantis no lo hace. Vaya usted y reclámele a Stellantis. Todos los comentarios son siempre bienvenidos. Nos vemos en el siguiente vídeo.